Tardé mucho tiempo en aceptarlo. Mi mente lógica se resistía, pero existe una afirmación específica que, cuando se repite con la energía correcta, literalmente cambia todo en tu realidad física. No estoy hablando de filosofía barata, no es pensamiento positivo de autoayuda, es ciencia pura aplicada a la creación de la realidad. Cuando descubrí esto, me di cuenta de que había pasado años encerrado en una prisión invisible, creyendo que necesitaba tiempo, esfuerzo, lucha y sufrimiento para merecer algo bueno. Y todo lo que necesitaba era repetir, pero no repetir como un loro, sino repetir con presencia, con verdad, con el tipo de intensidad emocional que hace que el universo se detenga en seco para escucharte. La gente cree erróneamente que manifestar lleva tiempo. Creen que la vida solo cambia después de meses o años de terapia o trabajo duro. Y estoy aquí para decirte, mirándote a los ojos, que no es así. Esto puede suceder en 2 días, 48 horas. Yo lo viví, yo lo vi suceder cientos de veces en mis estudiantes. El problema es que casi nadie logra sostener la vibración correcta el tiempo suficiente, porque la mayoría repite en piloto automático, con la mente divagando en la lista de la compra, esperando que las palabras mágicas hagan el trabajo por ellos. Pero no son las palabras las que mueven la energía, es el estado de ser detrás de ellas. Eso es lo que cambia todo. Yo necesité romper todas mis creencias limitantes sobre el esfuerzo, sobre el tiempo lineal, sobre el merecimiento. Tuve que desnudarme de la prisa, de la duda corrosiva, de la necesidad obsesiva de entender el cómo y el cuándo. Y cuando hice eso, cuando me sumergí en el ahora con todo mi ser, vi lo imposible materializarse frente a mí. No porque yo fuera especial o un elegido, sino porque finalmente aprendí el código de cómo el campo cuántico responde. Y te aseguro, responde rápido cuando sabes cómo hablarle, cuando sientes cómo vibrar. Mucha gente se rinde antes de llegar a ese punto de inflexión, porque parece demasiado simple, parece demasiado bueno para ser verdad, pero lo que es simple muchas veces es lo que más asusta al ego, porque exige entrega total, exige presencia absoluta, y vivir en el ahora es un desafío brutal para quien fue entrenado biológicamente para sobrevivir reviviendo el pasado y preocupándose por el futuro. Pero cuando aprendes a vivir aquí, ahora, entero, activas una velocidad de manifestación que la mente analítica no puede explicar. Ese es el camino que transformó mi vida financiera y emocional. Y tal vez sea por eso que cuando la gente me pregunta cuánto tiempo demora manifestar un deseo, yo sonrío y digo, puede suceder en 2 días. Si estás entero, si estás presente, si repites con el corazón, el universo escucha, siempre escucha. Es curioso cómo durante años repetí las mismas historias de víctimas sobre mí mismo, sin darme cuenta de que estaba afirmando contratos invisibles con mi futuro. Me decía, es difícil, es imposible, las cosas buenas no son para mí. Y claro, el universo, como un espejo obediente, me entregaba exactamente eso, dificultad e imposibilidad. El cerebro no sabe la diferencia entre lo que es real en el mundo físico y lo que es imaginado vívidamente en la mente. Y fue cuando entendí este principio biológico que todo comenzó a cambiar. El cerebro es una máquina de repetición, ama aquello que ya conoce, aunque eso conocido te mantenga preso en la miseria. Cuando comencé a sustituir mis frases limitantes por afirmaciones de poder, al principio me sentía ridículo, me parecía una mentira piadosa. Yo decía, yo soy próspero, yo soy saludable, yo soy amado, y mi cuerpo me respondía con un cinismo casi automático. Mentira, no eres nada de eso, mira tu cuenta bancaria. Pero insistí, persistí, porque en algún lugar de mi alma sentía que la repetición era la llave maestra. Y cuanto más repetía, algo sutil comenzaba a suceder en mi neurología. Mi cerebro, que antes resistía como un muro de concreto, comenzó a ceder, comenzó a aceptar, comenzó a crear nuevas conexiones sinápticas, nuevos caminos neuronales. Estaba enseñando a mi cerebro a experimentar una nueva realidad químicamente, aunque al inicio todo fuera solo palabras en el aire.
Era como si con cada repetición yo estuviera esculpiendo un nuevo yo en mármol, y cuanto más lo hacía, más natural se volvía, como cepillarse los dientes, como respirar, como existir. Recuerdo que al principio necesitaba esforzarme para creer, era como empujar una roca enorme cuesta arriba, pero con el tiempo la roca comenzó a rodar sola cuesta abajo, ganando inercia. El cerebro adora economizar energía, transforma lo que es repetido en automático. Y fue ahí que me di cuenta, la afirmación no es magia vudú, es neurociencia, es biología aplicada. El cerebro se acostumbra tanto a una idea que deja de resistir, y cuando el cerebro deja de resistir, el universo comienza a cooperar. La gente cree que la afirmación necesita ser perfecta, poética, la frase correcta, como si hubiera una contraseña secreta. Pero no es sobre la frase, es sobre la energía que imprimes cuando la dices. He visto a personas manifestar cosas grandiosas repitiendo palabras simples como yo puedo. La magia ocurre cuando la afirmación deja de ser un texto memorizado y pasa a ser un estado de ser visceral. Cuando sientes de verdad lo que estás diciendo, ahí es donde la transformación comienza. Y comencé a observar algo interesante. Cuanto más practicaba, menos necesitaba convencerme intelectualmente. Yo decía, yo soy abundante, y ya no me parecía una mentira. Mi cuerpo respondía con un calor, una vibración, una sensación de certeza de que aquello era real. Comencé a moverme como alguien abundante, a pensar como alguien abundante, y el mundo a mi alrededor, casi como un espejo obediente, comenzó a tratarme como alguien abundante. No era coincidencia, era sintonía. El punto crucial fue entender que el cerebro no crea solo, necesita la emoción del corazón. Sin la emoción, la afirmación es solo ruido acústico. Necesité aprender a emocionarme con lo que decía, a llorar de gratitud mientras repetía, a que se me erizara la piel mientras afirmaba, porque es la emoción la que da la orden magnética al campo cuántico. El cerebro es el obrero, pero el corazón es el arquitecto. Fue cuando mi corazón comenzó a creer que todo comenzó a moverse con una velocidad aterradora. Descubrí que el cerebro aprende por repetición, ley de Hebb, pero el universo responde por vibración. Puedes repetir 1000 veces algo que no sientes y el universo te ignorará. Pero si sientes profundamente, aunque repitas poco, el universo te escucha como si fuera un grito en el silencio. Comencé a repetir con intensidad, comencé a vivir aquello mientras lo decía, y así fue como el juego cambió. Sé que muchos intentan esto y se rinden porque su viejo yo es adicto a la queja y el cuerpo lucha para volver al pasado. Para ayudarte a domar tu cuerpo y mantener esa intensidad emocional sin fallar, he creado el manual táctico El Código Abundante. Es la guía exacta con las rutinas que yo usé para reprogramarme en 17 minutos al día. Si quieres dejar de adivinar y tener el mapa, el enlace está en el comentario fijado. Es tu herramienta de aceleración. Lo que nadie me contó es que al inicio, la afirmación parece inútil, un juego de niños, y es exactamente ahí donde la mayoría desiste, en el valle de la decepción. Pero yo insistí, y de repente, un día, sin aviso, sentí que no estaba hablando de algo externo. Yo era aquello, yo era la afirmación encarnada. En ese día supe que había reprogramado mi cerebro. Es gracioso porque los gurús dicen repite, repite, pero nadie te dice que para repetir de verdad necesitas enamorarte de esa nueva identidad. Yo me enamoré de la idea de ser alguien diferente, y eso sostuvo mi práctica cuando parecía que nada cambiaba. La repetición con amor no es obligación, es un reencuentro con tu esencia. La repetición comienza a moldear pensamientos, actitudes, elecciones, y sin darte cuenta, te transformas, y el universo no tiene otra opción que responderte. Cuando comencé a sumergirme más profundo en el estudio del campo cuántico, me di cuenta de que todo lo que pensaba y sentía no se quedaba preso dentro de mi cráneo. Cada pensamiento emitía una frecuencia eléctrica, cada emoción dibujaba una firma magnética invisible en el campo que conecta todo. Y la repetición era lo que grababa esa firma con fuerza. Era como si cada vez que repetía, estuviera firmando un documento legal ante el universo. Me di cuenta de que mis viejas repeticiones de queja también estaban creando una firma, pero de escasez y miedo.
y el campo, que es neutral, solo reflejaba lo que yo firmaba. Cuando cambié a afirmaciones de expansión, necesité crear un nuevo ritmo. Al principio era débil, pero persistí. Estaba rediseñando mi identidad energética. El campo cuántico responde a la constancia. No sirve ser intenso un día y volver a ser víctima al siguiente. El universo lee lo que repites consistentemente. Comencé a tratar la repetición como un ritual sagrado. Repetía al despertar, al conducir, al ducharme. Me bañaba en esas palabras hasta que mi vibración cambió de domicilio. Empecé a sentir que el campo respondía diferente. Al principio era un eco distante, luego un llamado directo. Estaba sintonizando la frecuencia exacta. Las personas correctas aparecían, las oportunidades surgían, pero no por suerte. Era mi repetición grabando mi nueva firma. El cerebro intenta sabotearte, te dice, esto es tonto, no funciona, y necesité callar a ese saboteador con consistencia brutal. Decía las afirmaciones, aun cuando no creía en ellas, porque sabía que era una cuestión de volumen y persistencia, como una gota de agua que perfora la roca con el tiempo. Cuanto más repetía, más el campo respondía. Las afirmaciones no crean impacto solo por decirse, sino porque crean un patrón vibracional estable. Necesitaba ser estable, no oscilar. Me di cuenta de cuánto me saboteaba. Afirmaba abundancia en la mañana y me quejaba de las cuentas en la tarde. Enviaba señales mixtas. Cuando comencé a tener coherencia, sin cancelar lo que decía, todo aceleró. La repetición no es mecánica, es una invitación a vivir en ese estado. Transformé mis afirmaciones en mi banda sonora. Creé playlists, grabé mi voz y la escuchaba al dormir. Permití ser inundado por esa energía. La realidad comenzó a ceder. El universo no responde a lo que pides, responde a lo que eres. Y eres lo que repites, sientes y vives. No estaba pidiendo prosperidad, me estaba convirtiendo en la prosperidad. Caminaba como quien ya recibió, y esa postura crea una fuerza magnética irresistible. Es como decir, ya es mío, y el universo te lo entrega sin resistencia. Lo que más me sorprendió fue que la repetición es natural, dejas de controlar el tiempo. Sabes que está hecho. La ansiedad desaparece porque dejaste de buscar, pasaste a ser. Entendí que el secreto no era convencer al universo, era convencerme a mí mismo, pero había algo que aún no comprendía del todo. La importancia vital de sentir de verdad. Sin sentimiento, la repetición es ruido. Yo quería entenderlo todo con lógica. Quería garantías, fórmulas matemáticas, y ese era mi mayor bloqueo. El campo no es lógico, es emocional. El día que dejé de intentar entender y comencé a sentir, todo aceleró. La lógica decía, estás quebrado. El sentimiento decía, eres rico. Era una batalla interna. Al principio seguía a la lógica por seguridad, pero la lógica me mantenía en el mismo lugar. Elegí el sentimiento. Recuerdo llorar intensamente en un retiro repitiendo mis afirmaciones. No estaba pensando, estaba viviendo. Mi cuerpo vibraba verdad. Sentí que atravesaba una barrera invisible. Había roto el muro del viejo yo. No sabía explicarlo, solo sabía que había cambiado. El punto de quiebre llega cuando sueltas el control y confías en lo que sientes. El cerebro quiere pruebas, el campo opera en lo invisible. Necesité aprender a amar lo que aún no había sucedido, y ese amor abrió puertas que la razón mantenía cerradas. Comencé a practicar, sentir antes de tener, sentir antes de ver, y el universo respondió como diciendo, ahora sí entendiste el juego. La lógica es limitada, el sentimiento es el puente a lo ilimitado. Mis mayores transformaciones vinieron cuando estaba sintiendo, no pensando. Recuerdo despertar en la madrugada con una emoción tan intensa de gratitud que supe que ya estaba hecho, y en los días siguientes la manifestación física llegó. No era repetir con la mente desconectada, era repetir con una presencia tan profunda que la emoción era innegable. Comencé a bailar, a reír, a llorar mientras afirmaba. Dejé que las palabras entraran en mi cuerpo. Las afirmaciones cobraron vida. La lógica me enseñó a dudar, el sentimiento a confiar, y la confianza es lo que el campo necesita para reorganizar tu realidad. Dejé de mirar el reloj, de buscar señales,
Comencé a vivir como si ya fuera, y ese estado me alineó con mi versión futura. La repetición dejó de ser tarea y se volvió celebración. No repetía para conseguir, repetía porque ya me sentía completo. Cuando sientes eso, el tiempo se comporta diferente. Las cosas dejan de tardar, las resistencias caen. Cuando el sentimiento supera la lógica, entras en coherencia. Corazón y cerebro trabajan juntos, y esa sincronía es imparable. La coherencia no es un concepto hippie, es medible. Cuando cerebro y corazón se alinean, emites una señal Wi-Fi potente. Es como entrar en un flujo donde la vida te empuja hacia lo que quieres. No fuerzas, atraes. Cree un ritual. Respirar, expandir el corazón, sentir gratitud anticipada y luego afirmar. La fuerza de esas palabras era nuclear. Aprendí a priorizar calidad sobre cantidad. Una afirmación sentida mueve más energía que 1000 vacías. Tu cuerpo comienza a producir químicos de bienestar. Empiezas a vivir biológicamente en el futuro. Me volví más creativo, intuitivo, resiliente. Las respuestas venían solas. Te vuelves magnético. Es como si tú y el universo bailaran sin pisarse los pies, pero esa danza requiere sintonía. Pero hay una trampa final, el tiempo, la urgencia, la prisa. Eso mata la manifestación. Yo decía que confiaba, pero por dentro cronometraba al universo. Eso es duda, eso es vibrar en carencia. El campo no responde a la urgencia, responde a quien ya es. La ansiedad crea resistencia, es lo opuesto a la confianza. Cada vez que me apegaba al tiempo, me alejaba de la hora, vibraba en espera y recibía más espera. Tuve que soltar la urgencia, enamorarme del proceso. Observé que cuando pensaba en tiempo, mi cuerpo se estresaba. Irónicamente, cuando solté el tiempo, todo sucedió rápido. El tiempo es una ilusión de la mente. El campo responde a la hora. Recuerdo cuando solté la expectativa sobre una curación física. Dejé de esperar y empecé a agradecer. Y ese mismo día, el dolor desapareció. El problema no es el tiempo, es el apego al tiempo. Cuando sueltas, el universo dice, ahora estás listo. Entrena tu cuerpo para dejar de esperar. Vive como si ya fuera sin necesitar ver. Afirma y suelta, siente y confía. Cuando sueltas el tiempo, no entras en apatía, entras en confianza activa, y ahí es donde todo puede suceder en 2 días. El secreto final es el ahora. Cuando te colocas entero en el presente, el tiempo colapsa. Las manifestaciones ocurren en 48 horas. La mayoría vive en el pasado o futuro. Eso te desconecta. El ahora es un portal vibracional donde todo es posible. La primera vez que lo hice conscientemente, lo que pedí llegó en 2 días. Parecía surreal, pero era física. Cuando estás 100% presente, vibras yo ya soy, y el universo responde de inmediato. Entrena tu presencia. Para, respira, siente, entra en el ahora absoluto y repite tus afirmaciones desde ahí. Es en ese espacio donde lo imposible sucede. El universo responde a lo que eres. Si llegaste hasta aquí, escribe yo vibro en el ahora y el universo me escucha. Todo cambia cuando cambias por dentro, y puede ser en 2 días.